Mis queridos hermanos, buenas noches, bienvenidos todos sean a la predicación de la palabra de Dios. En el tema de hoy quiero presentar varias cosas, porque hay personas, aún dentro de la iglesia, que de forma equivocada creen que Dios es el autor de estas cosas que estamos viendo que ocurren, que traen tanta miseria, pena y dolor a la raza humana. Y vamos a tocar acerca de eso. ¿Quién es el verdadero autor de todas estas cosas? ¿Y qué podemos nosotros hacer? Dios tiene un plan. Ciertamente hay que añadir que nada ocurre en esta tierra, bueno ni malo, si Dios no lo permite. Ahora, para nosotros como seres humanos es difícil poder entender esto, cómo un Dios bueno y todopoderoso permite al diablo hacer estas cosas. Pero debemos aprender a confiar en Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. El Señor hizo un plan antes de la fundación del mundo, para que todos aquellos que quieran ser salvados puedan serlo. Así que les ruego que me escuchen con paciencia. Serán cerca de 30 minutos hablando, pero al final podremos darnos cuenta que el plan de Dios siempre será el mejor para nuestras vidas. Y no olvidemos que detrás de los agentes humanos que pueden hacer cosas malas, siempre están los ángeles malignos. Pero el pueblo de Dios no tiene nada que temer de ellos, siempre y cuando esté cobijado en el Señor. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación de forma inteligente de su carácter. A Dios no le agrada la sumisión forzosa, y Él ha dado a todos libertad de que le sirvan voluntariamente. En la actitud que Dios ha tomado hacia el pecado, Él ha actuado siempre con justicia y verdad. El diablo usa armas que Dios no puede usar, por ejemplo, la lisonja y el engaño. El enemigo ha tratado de falsificar la palabra de Dios y de representar mal el gobierno de Dios ante los ángeles, sosteniendo de que Dios no es justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que cuando Dios exige sumisión y obediencia de sus criaturas, solo busca su propia gloria. Por eso Dios debía poner en manifiesto ante los habitantes del cielo y todos los mundos que su gobierno era justo, su ley perfecta, ya que el diablo había dado a entender que él trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter de este usurpador y el propósito que le animaba. Había que darle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Era necesario que se diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde el principio que no estaba en rebelión, así que el universo debía ver al seductor desenmascarado. Aunque fue echado del cielo, la sabiduría infinita no lo destruyó, y muchos se preguntan ¿por qué Dios no lo hizo? Porque es que solo un servicio de amor puede ser aceptable ante Dios. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Tanto los habitantes del cielo como de otros planetas, de otros mundos, no estaban preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado. Y no hubieran reconocido la bondad de Dios, ni su justicia ni misericordia en la destrucción de Satanás. Si éste hubiera sido aniquilado inmediatamente, habrían servido a Dios más bien por miedo que por amor.
y la influencia de este gran seductor no se habría terminado por completo. Así que por el bien del universo, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegara a su madurez, que Satanás desarrollara completamente sus principios, para que todos los seres creados reconocieran el verdadero carácter de los cargos que él arrojó contra el gobierno divino, para que quedara de forma incontrovertible la justicia y la misericordia de Dios como el carácter inmutable de su ley. Esta rebelión de Satanás contra Dios y su gobierno debía, como un testimonio perpetuo, mostrar la naturaleza y los resultados terribles del pecado. Debía servir de lección al universo completo a través de las edades futuras. La obra del gobierno del diablo, sus efectos sobre los seres humanos, sobre los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la ley de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende el bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, ese terrible experimento de rebeldía sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño respecto a la índole de la transgresión y guardarlos de cometer pecado y de sufrir el castigo consiguiente. Pero la obra del enemigo ha sido representar falsamente el carácter de Dios. Lo hizo en el cielo, lo hizo parecer como severo y tiránico, y de esa misma forma indujo a los seres humanos a pecar. Pero Dios ha dado a conocer su carácter en su palabra. Jehová, Jehová, Dios compasivo y misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo 34, 6 y 7. Cuando Dios echó a Satanás del cielo, hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Cuando los seres humanos pecaron en esta tierra, cediendo a las seducciones de este espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, permitiendo que su Hijo unigénito muriera por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra ante todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna forma responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. El carácter de este gran engañador se reveló más plenamente en la lucha entre Cristo y él, cuando Jesús vino a esta tierra. Nada había podido desarraigar tan completamente las simpatías que los ángeles celestiales y todo el universo leal pudieran sentir hacia Satanás, como la guerra cruel que él desató contra el Redentor del mundo. Esa petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiera homenaje, su orgullosa presunción que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que él mostró al instarle que se arrojara de aquella vertiginosa altura, esa inquina implacable con la cual persiguió al Salvador por todas partes, inspirando corazones de los sacerdotes y del pueblo a que rechazaran su amor y que al final gritaran: crucifícalo, crucifícalo. Todo eso despertó el asombro y la indignación del universo. Fue Satanás que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda la astucia para matar a Jesús, porque se dio cuenta que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo
el carácter de Dios. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que disputó todos los acertos del Hijo de Dios. Usó a los seres humanos como sus agentes para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Mediante sofismas y mentiras, procuró obstaculizar la obra de Jesús. El odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedente, todo esto provino de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza, estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo y el universo miraban con silencioso horror. Una vez que Cristo completó ese gran sacrificio, subió al cielo, pero rehusó la adoración de los ángeles mientras no se hubiera presentado ante su Padre con aquella petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Con amor y poder indecibles el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. No hubo ni una sola mancha en Jesús. Cuando acabó su humillación y cumplió su sacrificio, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahí fue cuando la culpabilidad del archienemigo de Dios y los seres humanos se destacó en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Se echó de ver que el mismo espíritu con el cual gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiera podido gobernar a los habitantes de éste. Él había aseverado que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento. Lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Los falsos cargos con los cuales él quiso acusar el gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia. Él había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negaran a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía sacrificio alguno. Pero todo el universo se dio cuenta que para la salvación de una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar. Porque como dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Además se vio que mientras Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honor y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios manifestó cuánto aborrece el pecado y los principios de rebelión. En la cruz del Calvario podemos darnos cuenta que el pecado no es algo sencillo. Dios no puede perdonar el pecado. Alguien tiene que pagar por él. Y Dios en la persona de su Hijo lo pagó. Todo el cielo vio la justicia de Dios revelada, tanto en la condenación de Satanás como en la redención del ser humano. Lucifer había declarado que, siendo que la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todos los transgresores debían ser excluidos y que por lo tanto los seres humanos le pertenecían como presa legítima. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor de los seres humanos. La penalidad de la ley cayó sobre el que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar del poder de Satanás mediante una vida de arrepentimiento y humillación, así como el Hijo de Dios había triunfado. De esa forma Dios puede ser justo
al mismo tiempo que justifica a todos los que creen en Jesús. Pero no fue tan solo para realizar la redención de los seres humanos para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y a morir. Él vino a engrandecer la ley y a hacerla honorable. No fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetaran la ley como debía ser respetada. También para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de esta ley se hubieran podido descartar, como algunos afirman, el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba más allá de toda duda razonable que la ley es inmutable. Y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudieran ser redimidos, demuestra a todo el universo que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios, y que nada que fuera inferior a este plan habría bastado para demostrarlo. Cuando Dios ejecute el juicio final, se verá que no existe causa alguna para el pecado. Cuando el juez de todo el universo pregunte a Satanás: ¿por qué te rebelaste contra mí? ¿Por qué me arrebataste súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá ofrecer excusa alguna. Toda boca permanecerá cerrada. Todas las huestes rebeldes quedarán mudas. La cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley y declara al universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de muerte para Satanás, la sentencia de muerte. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y se aseguró la extirpación final del mal. El mal no ha de existir para siempre. El bien y el mal no han de coexistir eternamente, como se afirma. El mal tuvo un inicio y tendrá un final, gracias a Dios. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. Ese deseo de Lucifer de exaltarse a sí mismo le había hecho decir: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Pero Dios declara: te convertiré en ceniza, te pondré sobre la tierra y no existirás más para siempre. Esto ocurrirá cuando venga el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Después que el universo contempló la naturaleza y los resultados del pecado, esa destrucción completa que al principio hubiera atemorizado a los ángeles y hubiera deshonrado a Dios, justificará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante el universo de seres que se deleitarán en hacer su voluntad, en cuyos corazones se encuentra escrita su ley. Nunca más se va a manifestar el mal. La palabra de Dios dice en el libro de Nahum 1:9, no se levantará la aflicción por segunda vez. Esa ley que el enemigo de Dios ha vituperado como un yugo de servidumbre, será honrada como es, como la ley de la libertad. Después de haber pasado por tal prueba y experiencia, la creación no se desviará jamás de la sumisión a aquel que se dio a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y de sabiduría infinita. ¿Por qué ocurre tanto mal en este planeta si Dios es amor? ¿Saben qué es lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana? Es que ésta, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Así que lo que él quiere es oponerse al plan divino de la redención de los seres humanos, deshonrar a Dios mutilando y profanando sus obras, causando dolor en el cielo
y llenando la tierra de miseria y desolación. Y entonces señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por parte de Dios. Pero Dios prometió poner enemistad en el corazón de nosotros hacia el diablo. Y es la gracia de Cristo que derrama en el alma la que cree en el ser humano esa enemistad contra Satanás. Sin esa gracia transformadora y ese poder renovador, el hombre seguiría siendo un esclavo de Satanás, siempre listo a ejecutar sus órdenes. Pero este nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde antes había paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y al usurpador. Cualquier persona que aborrece el pecado en vez de amarlo, cualquier persona que resiste y vence las pasiones que han reinado en su corazón, demuestra que en él o en ella obra un principio que viene enteramente de lo alto. Mientras que el enemigo intenta cegar las mentes de los seres humanos para que no conozcan, los creyentes no debemos olvidar nunca que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Esta advertencia inspirada resuena a través de los siglos hasta nuestros tiempos. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas se libraron a favor nuestra, y la victoria de Cristo nos da a nosotros la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a quienes se la pidan. Nadie, sin su propio consentimiento, puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad, obligar al alma a pecar. Él puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos hoy día para sostener de forma denodada la lucha contra el pecado y Satanás. Y ahora quiero hablar por unos minutos del ministerio de los ángeles que Dios envía para cuidar a su pueblo en los momentos de dificultad como estos que están ocurriendo. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición. A Lot le rescataron de las llamas de Sodoma. A Elías cuando estaba para morir de cansancio y de hambre en el desierto. A Eliseo con caballos y carros de fuego, circundando la pequeña ciudad donde él estaba encerrado por sus enemigos. A Daniel cuando imploraba por sabiduría en la corte de un rey pagano, o en los momentos que iba a ser presa de los leones. Al apóstol Pedro condenado a muerte en la cárcel de Herodes. A los presos de Filipo. A Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar. A Cornelio para hacerle comprender el evangelio. Al mismo Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación a este extranjero gentil. En todas las edades, los santos ángeles han ejercido su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. No olviden, hermanos que me escuchan, y cuando hablo de hermanos, todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, no importa si son miembros bautizados de la Iglesia Adventista o no, yo los considero mis hermanos. No olvidemos que cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. El mismo Satanás lo reconoció cuando le dijo a Dios, hablando acerca de Job: ¿teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado tú a él y a su casa y todo lo que tiene en derredor? Job 1, 9 y 10. El medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está claramente delineado en los Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Hablando de los que creen en Él, el Salvador dijo: miren que no tengan en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso a Él. Aunque estamos expuestos al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas, el pueblo de Dios siempre ha tenido asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esto no es superfluo. Si Dios nos ha concedido su gracia y su amparo, es porque tenemos que hacer frente a las temibles potestades del mal. Potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Recordemos cuando Jesús liberó a aquellos endemoniados gadarenos de los espíritus malignos que los poseían. Ellos quedaron sentados en calma a los pies del Señor, sumisos, inteligentes, afables. Sin embargo, y aquí quiero pasar, aunque no podemos entender por qué el mal existe en el mundo y por qué Dios lo permite, y recordemos de aquella escena que los demonios le pidieron a Jesús algo increíble: no nos eches de aquí, déjanos entrar por lo menos en los cerdos. Y Jesús se los permitió. Y despeñaron a una manada de 2000 cerdos en el mar. Y los habitantes de Gádara, estimando de más valor sus puercos que las bendiciones que Dios había concedido, rogaron al divino médico que se alejara. Ese era el propósito que Satanás quería conseguir. Le echó la culpa de las pérdidas a Jesús. Despertó los temores egoístas del pueblo, y esto impidió que ellos escucharan la palabra de Dios. De la misma forma, el diablo sigue acusando hoy a Dios y a los cristianos de ser causas de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de que lo oprobio caiga sobre quien lo merece, sobre él mismo y sus agentes. Sin embargo, el propósito de Cristo no quedó frustrado. Aunque permitió a los espíritus malignos que destruyeran la manada de cerdos, lo hizo como una censura a aquellos que por amor al lucro criaban animales inmundos. En realidad, si Cristo no hubiera contenido a los demonios, no solo los cerdos, también los dueños y quienes los cuidaban hubieran sido precipitados en el mar. Que estos fueran protegidos se debió tan solo a la intervención de la misericordia de Jesús. Además, ¿por qué más permitió Jesús esto? Para que sus discípulos se dieran cuenta y conocieran al enemigo con el que iban a luchar, para que no fueran engañados y vencidos por sus artificios, y que el pueblo de aquella región se diera cuenta también que Él, Jesús, tenía poder de romper las ligaduras del diablo y de libertar a sus cautivos. Aunque Jesús se fue a petición de ellos, dejó a aquellos hombres milagrosamente liberados para que proclamaran la misericordia de su bienhechor. No hay nada que el enemigo tema más que nos demos cuenta de sus artimañas. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia del diablo que aquellos que, a pesar del testimonio directo y positivo de las Sagradas Escrituras, niegan la existencia de éste y la intervención de sus ángeles en la vida de los seres humanos. Si ignoramos sus astucias, nos llevan notable ventaja. Hay personas que obedecen las sugestiones del enemigo creyendo seguir los dictados de su propia sabiduría. Y a medida que nos acercamos al fin del tiempo, el enemigo obra con la mayor energía para engañar y destruir, propagando por todas partes la creencia de que no existe. Esto debiera alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y la salvación
que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Las personas están ahora encerradas en sus casas por temor a este virus. Y también usamos de candados y cerrojos para proteger nuestros bienes terrenales. Pocas veces pensamos en estos ángeles malos que tratan de manera continua de llegar a nosotros, contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se los dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían, torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Estos seres, estos ángeles caídos, solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los seres humanos que resisten las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones del diablo, hasta que Dios los abandona al poder de estos espíritus malignos. Sin embargo, los que siguen a Cristo siempre están seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviadas del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con la que Dios tiene rodeado a su pueblo. Estos días que algunos estamos aprovechando para darnos un banquete con la Biblia y otros extrañamente no lo están haciendo, debemos entender que la Biblia fue dejada para que el pueblo de Dios banqueteara todos los días en ella. Aquellos que desean conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los seres humanos la firme palabra profética. Cristo, sus ángeles, vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron reveladas de manera que no pudieran ser comprendidas de forma que confunde y extravía al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc: escribe la visión para que pueda leerla el que corra. La palabra de Dios es clara para aquellos que la estudian con un espíritu de oración. Toda alma sincera alcanzará la luz de la verdad, como dice el salmista: luz está sembrada para el justo. Ninguna iglesia, ningún ser humano puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. No olvidemos esto, aquellos que tenemos temor. El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que Él no nos daría si no se lo pidiéramos así. Dios nos ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades relacionadas con nuestra redención están presentadas en ellas con claridad. Y con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo o por sí misma. Dios ha hablado a los hombres y nos ha dado un fundamento firme en el cual cimentar nuestra fe. Sin embargo, la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del infinito. No olvidemos que nuestro Padre Celestial dirige todos los destinos del universo con sabiduría y justicia. No vivamos ni descontentos ni desconfiados.
Antes, inclinémonos reverentemente en sumisión. Dios nos revelará sus designios en la medida que su conocimiento sea para nuestro bien. En cuanto a lo demás, debemos confiar en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos aquellos que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla, antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo para la duda, no llegarán jamás a la luz. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado que está en enemistad contra Él. La fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado, y también la incredulidad se robustece a medida que se le estimula. La única conducta que debemos seguir, los que deseamos sinceramente librarnos de las dudas, ¿saben cuál es? En lugar de poner todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones de cosas que uno no entiende, debemos prestar atención a la luz que está brillando ante nosotros y recibiremos aún más luz. Cumplamos todo deber que nuestra inteligencia ha entendido y así nos pondremos en condición de comprender y realizar los deberes respecto a los cuales tenemos dudas. No entendemos las cosas que están pasando. Los discípulos de Dios, de Cristo, sabemos muy poco de las tramas que el diablo y sus huestes están urdiendo. Pero quiero decirles que el que está sentado en los cielos hará servir todas estas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se gocen penas y aflicciones de su pueblo. Es que estas pruebas son necesarias para la victoria final del mismo. Dios no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarnos de la tentación, pues el objeto de la prueba es precisamente prepararnos para resistir a todas las seducciones del mal. Nunca olvidemos que ni los impíos, ni los demonios pueden oponerse a la obra de Dios o privar de su presencia a su pueblo, mientras éste quiera con corazón sumiso y contrito confesar y abandonar sus pecados y aferrarse con fe a las promesas divinas. Toda tentación, toda influencia contraria, manifiesta o secreta, puede ser resistida victoriosamente, no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Solo podemos estar seguros si confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Pidámosle sobre todo al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Es en ella donde se exponen los artificios del tentador y las armas que podemos oponerle con éxito. Este es muy hábil para citar las Escrituras e interpretar pasajes a su modo